que vamos a ver a continuación se llama El Reformador del Mundo, del dramaturgo austriaco Thomas Bernhard. Esta obra nosotros la estrenamos el año 2011 en Santiago de Chile y afortunadamente venimos dándola hace casi 4 años. Creo que la obra funciona porque de alguna manera tiene un humor negro, es crítica y de alguna manera hace un contacto con el universo benjariano en el sentido de que tiene una crítica profunda con el estado del arte, con el estado de las cosas, y nosotros sentimos que de alguna manera en Chile a los pensadores, a los artistas se les deja morir. Nosotros hicimos de alguna manera un cruce con nuestra realidad chilena, entonces la obra tiene bastantes guiños desde una mirada latinoamericana, sin dejar de tener la base, que es la base de Thomas Bernhard. La manera de que nosotros llegamos a España surge el año pasado. Yo gané una beca Iberescena para venir a escribir una obra y lo hice junto a Nel Diago con la Universidad de Valencia. En esa oportunidad yo escribí el texto y estuve viviendo acá un par de meses, con los cuales conocí gente, me vinculé a algunos artistas de Valencia, fui mucho al teatro, entonces empecé a ver más o menos cómo se movía el circuito acá. Me gustó mucho Valencia y cuando me fui dije, bueno, tengo que volver. Desde allá la idea continuó de buscar un contacto y surge la idea de creadores, por mismo en el Diago, por amigos como Ana Albadalejo, Yuli Disla, en los cuales mantuve siempre el contacto y la gana de seguir trabajando juntos. Cuando surge la idea de que en Creadores se daba en los meses de septiembre, que para nosotros es invierno y son las fiestas patrias, era la época donde justamente nosotros podíamos hacer un paréntesis, salir de Chile y viajar. Desde ahí nosotros concursamos a fondos estatales para poder financiar el viaje porque es largo, es caro. Y bueno, salió todo como nosotros esperábamos y pudimos participar y estar dentro de la programación de Creadores, que a mí me parece que más que un festival es un espacio de creación y de diálogo con artistas iberoamericanos. Encuentro súper interesante de que empiecen a ver cómo se está trabajando y cómo se está construyendo la arte escénica en Latinoamérica, porque durante muchos siglos fuimos nosotros los que estábamos mirando cómo se estaban construyendo el arte escénica en Europa. Entonces, de alguna manera ese diálogo confirma que los lugares de creación son diversos y que podemos escucharnos y vernos, y a mí me parece que es una instancia de trabajo muy muy interesante. Yo estoy súper contento de estar aquí.